Estamos en el tema 17 de nuestra serie Las dispensaciones bíblicas. Hoy comenzamos a hablar acerca de la dispensación de la ley. La dispensación de la ley comienza en el monte Sinaí, cuando Dios le entrega a Israel, su pueblo, la ley. Cuando Dios les habla desde el monte, en una experiencia aterradora, desde el monte Sinaí, Dios les habla y hace un pacto con ellos, e Israel acepta el pacto, y producto de ese pacto Dios establece sus leyes, le da los 10 mandamientos, unas tablas de la ley, y sabemos toda esa historia, ¿verdad? Muy bien, esta dispensación comienza aproximadamente el año 1450 antes de Cristo y termina el año 33 con la muerte del Señor Jesucristo. Es decir que esta dispensación duró 1480 años, perdón, 1480 años, 1480 años. Es mucho tiempo, mucho tiempo. Nuestras naciones como Chile, por ejemplo, tenemos 500 años de haber sido descubiertos por los españoles, aunque aquí vivían nuestros pueblos nativos, y Chile como nación, tenemos, ¿cuántos? Desde 1810 hasta 2020, tenemos 210 años. Así que mira cuántos años son 1480 años. Muchos años. Pero eso duró esta dispensación. Bíblicamente esto va desde Éxodo 19:3, que es el momento en que Dios habla en el monte con su pueblo, hasta el último capítulo de San Juan. Hasta San Juan, ¿no es cierto? Capítulo 19, cuando el Señor es crucificado. Los últimos capítulos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los últimos capítulos, ya es esta nueva dispensación en la cual vivimos. Son capítulos que hablan de Cristo después de la resurrección, y después de la resurrección ya empezó la nueva dispensación de la gracia. Pero, ¿no es cierto?, estamos acotando en cuanto al texto bíblico de dónde a dónde abarca esta dispensación de la ley. Dios hace un pacto. Toda dispensación comienza con un pacto. ¿Cuál es el pacto de la ley? En Éxodo 24, 3 al 8. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y el pacto quedó establecido, ¿no? El pacto quedó establecido. Este es el pacto de Dios con su pueblo, llamado el pacto de la ley. Luego, Moisés sube al monte y Dios le da otras indicaciones que las escribe bajando del monte, y luego todo esto se convierte en lo que llamamos el Pentateuco,
¿no? O la Torá. La Torá. Ahora hay tres aspectos del pacto de la ley que es interesante que tengamos en cuenta. La ley tiene un aspecto ceremonial, un aspecto civil y un aspecto moral. Así que algunos hablan de la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Pero es una sola ley que se cumple en Cristo Jesús. Sin embargo, es interesante que podamos mirar así, pero muy rápidamente, muy brevemente, cada aspecto. El aspecto ceremonial o la ley ceremonial tiene que ver con todo lo relacionado con la construcción del tabernáculo, las vestiduras de los sacerdotes, el sistema de ordenamiento y unción de los sacerdotes, el sistema de ofrendas y sacrificios, la manera en que los hombres alcanzaban remisión de los pecados bajo la ley. Con todo eso tiene que ver. El aspecto ceremonial está descrito en extensos pasajes bíblicos y hay un libro entero de la ley destinado a lo ceremonial, que es el libro de Levítico, aunque en otros libros también, en el libro de Éxodo y aún en Números y aún en Deuteronomio también hay algunas pautas ceremoniales, ¿no? Los pasajes siguientes se refieren al aspecto ceremonial, en Éxodo 25, 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo haréis. Y en 23 de Éxodo, 14 al 17, 3 veces en el año me celebrarán fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardaréis. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Todos eran requisitos ceremoniales en cuanto a ofrendar diezmos, ofrendas, primicias y todo lo demás que hablamos de sacrificios, sacerdocio, el santuario, cómo funcionaría todo. Todo eso tiene que ver con lo ceremonial. ¿Cuál era el aspecto civil de la ley? Es la parte en que Dios regula todo el sistema social y las relaciones entre las personas, los negocios y las infracciones, y cómo se castigarían las infracciones a la ley civil. Había como un código civil. Muchos pasajes de la ley se refieren a este aspecto civil, especialmente las relaciones entre las personas. Ya muy temprano, capítulo 21 de Éxodo, apenas el Señor le está hablando a Moisés de la ley y de las tablas, y eso le habla de lo siguiente: mira, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallado en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijera a su padre o a su madre morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar, y hará que le curen.
Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y así hay muchos mandamientos que tienen que ver con lo civil. Luego está el aspecto moral de la ley. Esto es todo lo relacionado con la santidad y el pecado y el castigo divino sobre el pecado y la manera de resolver el pecado. Muchos versículos, muchos pasajes de la Biblia tienen que ver con esto, pero leamos apenas uno en Levítico 20, 10 al 21. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Estamos hablando de lo moral. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, en la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a un animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Así es que mira, aquí hay muchos otros pasajes, la ley es extensa, que tienen que ver o con lo ceremonial, o con lo civil, o con lo moral. Pero es toda una ley. Pero es interesante ver, ¿no es cierto?, que cada mandamiento tiene una dirección diferente. ¿Por qué se llama la dispensación de la ley? Simplemente porque Dios dio todo este paquete, este código, como una ley, y lo llama la ley, mi ley. En todo el Antiguo Testamento lo llama mi ley o mis leyes. Y entonces el título es conveniente para esta dispensación. Llamamos la dispensación de la ley. Luego, en el Nuevo Testamento, también se le llama a esta dispensación la ley. Y a este pacto que Dios hizo con Israel se le llama la ley. Entonces, le llamamos la dispensación de la ley porque es lo que Dios estableció para el pueblo de Israel que vivió por 1480 años hasta Cristo. Muchos de estos mandamientos siguen vigentes para Israel. Israel los sigue practicando hasta el día de hoy. Estamos en el año 2020. Pues bien, estamos aprendiendo sobre las dispensaciones bíblicas.